Hola a todos y gracias por escuchar esta presentación acerca de los elementos básicos que deben incluir un plan estratégico de cybersecurity. Soy ingeniero electrónico, tengo un máster en dirección de la innovación, tengo más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y sistemas de tecnología. He trabajado en múltiples proyectos multinacionales altamente sofisticados y complejos. Actualmente lidero los servicios de cybersecurity en Mobility Global. Empezaré por resumir en pocas palabras cuál es la situación actual en cuanto a la ciberseguridad. Estamos en un mundo cada vez más robotizado y automatizado, donde las computadoras ven, oyen, hablan. Cada vez estamos más conectados, por lo cual la superficie de vulnerabilidades cibernéticas crece cada día. Las amenazas cada vez son más sofisticadas. El cibercrimen es uno de los tipos de crimen que ha aumentado más en los últimos años, porque claro, es mucho más fácil ser un criminal detrás de una computadora y en pijama que ser un criminal que tiene que salir a la calle con un arma y enfrentarse a la policía. Eh, el correo electrónico sigue siendo uno de los vectores principales de amenaza. Existen los criptoataques, pero lo más grave de todo es que las empresas todavía están en un estado de negación. No, eso a mí no me va a pasar, no, eso no, yo no tengo los datos tan importantes como para ser atacado, soy una empresa pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer ante toda esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que las empresas medianas y pequeñas son el target principal de los atacantes. ¿Por qué? Porque ellos saben que estas empresas tienen menos recursos, menos personal y están menos conscientes de estas amenazas cibernéticas. Entonces, debemos de empezar lo primero por hacer una auditoría extensa en 3 dimensiones y en doble sentido. En 3 dimensiones porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de ciberseguridad es solamente mi firewall o mi antivirus, pero no, hay 3 dimensiones muy importantes que son la tecnología es una de ellas, por supuesto, pero también tenemos que tener políticas y procedimientos adecuados para poder aplicar la tecnología en una manera eficiente y nuestros empleados tienen que estar bien entrenados porque nuestros empleados son el firewall humano y son uno de los elementos más frágiles en esta protección contra los ciberataques. Los empleados son un elemento importante en nuestra cybersecurity. Como ya lo mencioné, son nuestro firewall humano. Entonces debemos de asegurarnos de que ellos conocen cuáles son las políticas de seguridad de la empresa, que tenemos un plan de entrenamiento para cada tipo de empleado, que conocen los procedimientos y controles básicos de la seguridad en su puesto de trabajo, de las aplicaciones que están permitidas o no, el uso correcto de los recursos, cuál es la información que es propiedad intelectual de la empresa, cómo se debe de tratar esta información, la protección de los datos personales, que ellos estén conscientes de los peligros y de la existencia de la ingeniería social y que
son responsables de su acción u omisión en el caso de un problema de esta naturaleza. Tenemos que tener un plan de entrenamiento que no sea una sola vez en la vida, sino que sea recurrente, que haya un refrescamiento de esta formación y además que haya una evaluación del aprendizaje. Otra dimensión que debe de considerarse a la hora de hacer un plan estratégico de ciberseguridad son la elaboración de políticas y procedimientos. Cómo se deben de accesar y proteger los archivos con los datos sensibles. Procedimientos de doble control para acceder a los activos de datos críticos. ¿Cuántas copias de seguridad deberemos de tener? ¿Cómo se debe manejar el correo electrónico? ¿A qué páginas web no se debe de ir? Si se deben usar o no las redes sociales. Cifrar los correos electrónicos si contienen datos confidenciales. Y controlar cómo se va a usar los dispositivos de propiedad personal que acceden a los sistemas corporativos. Para la elaboración de las políticas de cybersecurity de la empresa, es muy importante tomar en cuenta los siguientes elementos. Tener un inventario de todos los servidores de almacenamiento, dónde se comparte la información y cuáles son los datos que se deben de almacenar en ellos. Además, cuáles son los criterios de almacenamiento, qué se puede almacenar, quién tiene acceso y cuándo se elimina la información. La información debe de clasificarse y debemos de tener reglas para el control de acceso que permitan llevar un control de quién tiene acceso y a qué discos y directorios. Con la finalidad de poder elaborar unas buenas políticas en cuanto al manejo de la data en la empresa, debemos de tenerla bien clasificada. Debemos de saber si es data de los clientes, de la compañía y es confidencial o es propiedad intelectual de la compañía. Además, también debemos de poder clasificar la data en general, si es confidencial, interna o si es pública. Por cada tipo de dato vamos a saber cuál es el impacto si se la roban o se pierde. Si va a haber un daño de imagen o consecuencias legales, consecuencias económicas o se va a paralizar la actividad de la empresa. Todo esto con el objetivo de priorizar y de hacer una política del manejo de datos adecuada. La tecnología es la dimensión más importante en nuestro plan de cybersecurity. Como regla básica, elemental y principal, debemos de tener los sistemas todos actualizados y tenemos que tener copias de backup recientes y verificadas. Tenemos que tener, como ya lo habíamos mencionado, una política con los backup bien detallada. ¿Qué es lo que guardo? ¿Con qué frecuencia lo guardo? Y cada copia de seguridad por cada cuánto tiempo la guardo. Además, también debo de verificar estas copias de que sí realmente funcionen a la hora de que yo tenga que restaurar algún sistema. También debo de tener soluciones para cada tipo de vector de ataque, es decir, una solución para el correo electrónico, una solución para los sistemas de prevención de pérdida de datos. También podemos considerar implementar sistemas de cifrado o encriptado. Tenemos que considerar si debemos de implementar los sistemas de autentificación multifactor para ayudar que las cuentas no sean accesadas simplemente con un login y un password, sino que el sistema les pida algo adicional para autentificar la cuenta, como por ejemplo un código que nos llega por correo electrónico
o nuestras huellas digitales, etc. También se pueden considerar el uso de exploradores web virtuales mediante el cual la persona está navegando en una imagen de la web real, pero en esta imagen está navegando de manera segura, porque si hay algún código o algún ransomware o algún virus que el sistema detecta o que sospecha, él lo pone a correr en un contenedor virtual, y si este contenedor reacciona de una manera negativa, es autodestruido y ya el usuario recibe una alerta de que él no debe de navegar en esa web. Además, tenemos también que podemos también considerar la implementación de sistemas que trabajen con inteligencia artificial para la detección de amenazas, y también, y esto sí es una cuestión que debemos considerar mandatoriamente de acuerdo al tamaño de nuestra red, es hacer pruebas de penetración por lo menos una vez cada año o cada vez que se haga una modificación mayor en la infraestructura. En Mobility Global te podemos ayudar con tu plan estratégico de ciberseguridad. Podemos ayudarte a establecer políticas y procedimientos de acuerdo a tu negocio, hacer los procedimientos de respuesta a incidentes, realizar pruebas de penetración, y representamos las mejores marcas del mercado en cuanto a soluciones de seguridad cibernética. Gracias. De nuevo, gracias por asistir a esta presentación y quedo a sus órdenes si tienen alguna duda.